Estábamos comentando la forma en que vamos a calificar los retos y yo les comentaba que, a ver, un segundito nada más, voy a compartir nuevamente. Y yo les comentaba pues que trataran de apegarse al cronograma para que puedan tener derecho a los dos envíos que pueden hacer de sus actividades. A grosso modo, comentábamos en qué consiste cada uno de los retos. Voy a ver, aquí está. Aquí les comparto el cronograma, es el mismo que yo les compartí en avisos, es el cronograma de la materia, en donde se establecen los días para entregar estos retos. A mí me gusta mucho hacer la sesión síncrona desde el día de hoy jueves, porque ya a partir del día de mañana inicia la entrega de los retos 2, 3 y 4. Entonces, es importante que tengan pendientes los días para entregar. Hasta el día de mañana pueden hacer su cuestionario para que vayan apegados al cronograma. Ya a partir del día de mañana 26, viernes, y hasta el día domingo 8 de agosto, tienen para entregar los retos 2, 3 y 4 desde el viernes, mañana viernes 30 hasta el domingo 8 de septiembre, perdón, con derecho a 2 envíos. Y ya a partir del 8 al 13 de septiembre, el último reto. Entonces aquí viene muy explicadito, muy claramente explicado, ¿no? En el cronograma de qué día los 2 envíos. Después de esa fecha ya es solamente un envío. ¿Sí? Hago esa aclaración porque el programa lo establece la universidad y ya el docente tiene que realizar el cronograma de acuerdo al programa de la materia. Entonces, bueno, pues hago esa aclaración. Ustedes pueden revisar el cronograma. Ahora, en relación a las políticas de segundos envíos, estas son las políticas que establece la UB. Sí las están viendo en pantalla, ¿verdad? Sí, maestra. Ok, entonces aquí viene que tienen la posibilidad de hacer un segundo envío de acuerdo al cronograma que el asesor publica. Yo ya lo publiqué desde el primer día de clases, ¿no? Para que lo tengan pendiente y tienen la posibilidad de hacer el segundo envío una vez que se haya hecho las observaciones. También de acuerdo a las políticas del curso que las publiqué el primer día, en el segundo envío ya no pueden obtener más del 80% de calificación. Entonces sí es importante que ustedes puedan ver esta sesión, la grabación en avisos completa para que elaboren correctamente sus actividades. A veces me ha tocado algunos estudiantes que me dicen, es que en la plataforma no están muy claras las instrucciones. Bueno, con la finalidad de clarificarlo es que esa es esta primera sesión para que no tengan ninguna duda de cómo deben hacerlo y lo realicen correctamente, ¿sí? Bueno, yo tengo 24 horas para solucionar dudas, darles retroalimentación en caso de que ustedes me contacten vía mensajero o por correo institucional. Yo tengo 24 horas para contestar y asesorarlos. Y tengo 48 horas para calificar una vez que hayan realizado un envío y dar retroalimentación, son 48 horas, ¿no? Lo comento porque hay veces que se esperan hasta el último día y ahí sí ya no podría yo dar la retroalimentación porque pues a esa hora todo el mundo está entregando actividades. Entonces, para que lo consideren, por favor. Es importante también que durante los primeros 21 días del módulo, y aquí está el esquemita, hasta el día viernes de las primeras 3 semanas, te pueden tener derecho a los 2 envíos. Pero ya a partir de sábado, domingo, lunes, martes y miércoles de la última semana ya no es posible, porque es cuando se satura la plataforma de tantos trabajos, ¿no? Que entregan, ya no es posible hacer segundos envíos para que no esperen hasta el último momento. Yo los invito a avanzar de acuerdo al cronograma, ¿sí? Bueno, regresamos nuevamente. Ahora vamos a empezar reto por reto a explicar cada uno, ¿no?
Vamos primero con el reto 2. Aquí ustedes tienen que participar en un foro. El foro se va a abrir a partir del día de mañana, 30 del primer minuto. En el primer minuto ya va a estar el foro activo, ¿sí? Va a estar la participación en equipos. Entonces ya van a estar los equipos conformados. Ustedes tienen que buscar su nombre, ver a qué grupo pertenecen para ingresar. Un segundito, voy a conectar mi equipo porque ya se va a descargar. Bueno, entonces van a estar los equipos, son equipos de 5 personas cada uno. ¿Y sobre qué se trata el foro? Bueno, ahí se les comparte un documento relativo a la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación. Este documento tiene antecedentes sobre esta convención, cómo es que fue aprobada, quiénes participaron, quiénes son los sujetos que participaron activamente y quiénes participan en ella de forma constante. Entonces, ustedes tienen que leer este documento, estudiarlo, analizarlo y desglosar del texto quiénes son los sujetos. Ahora, para poder participar en el foro, ustedes deben dar contestación a 2 planteamientos que se establecen ahí en las instrucciones. ¿Quiénes son los sujetos que participan y cuáles son las funciones que desempeñan dentro de la convención? Porque hay veces que he visto que desglosan las funciones que realizan, pero de forma general en el ámbito internacional y no. Aquí, como el reto es específico sobre esta convención, deben de señalar qué funciones realizan dentro de la convención, ¿sí? Esos son los 2 planteamientos que van a contestar basados en ese documento para participar en el foro. Y luego viene la retroalimentación a 2 compañeros. Bueno, para hacer la retroalimentación, acuérdense que este es un foro de conocimientos. Hay toda una clasificación de tipos de foro. Hay algunos foros que son informativos. ¿Qué significa eso? Que es un foro exclusivamente para dar información sobre algún tema en especial. Hay foros que son para estrechar lazos de amistad entre sus miembros, ¿no? Un foro inicial para conocerse, para socializar, y ahí se vale entrar, buenos días, ¿cómo estás? Felicitar a alguien, darle las gracias por algo, bueno, un foro para socializar. Pero el foro en el que nosotros estamos en nuestra materia es un foro de conocimientos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? ¿Cuál es la finalidad principal? Compartir conocimiento. Y ese conocimiento debe estar bien sustentado, fundamentado en fuentes de consulta relativas a esta convención. Si yo voy a participar para retroalimentar a un compañero, no contestar los primeros planteamientos, eso ya lo pasamos, el día dimos el primer paso de contestar los planteamientos, sino la segunda parte, retroalimentar a mi compañero, voy a buscar información distinta a la que está en el documento. ¿Por qué? Porque esa información ya todos la tienen, ya todos la estudiaron, la analizaron y todos van a participar con sus planteamientos con esa información. Entonces ustedes deben buscar información relativa a la convención en diversas fuentes de consulta para compartir con sus compañeros algo nuevo, algo diferente a lo que está en el documento. Por ejemplo, pueden buscar algún caso que se haya resuelto con base o con fundamento en esta convención entre algunos 2 países, ¿no? Algunos que participan, que tienen cursos de agua, que comparten cursos de agua. Entonces, ese podría ser un ejemplo, ¿no? Otro, las funciones de los sujetos, pero de otros documentos de consulta que ustedes hayan encontrado o cómo intervinieron estos sujetos en algún caso determinado. Eso es lo que ustedes van a investigar. Y para sustentar esa retroalimentación, tienen que señalar las fuentes de consulta de donde obtuvieron esa información. Y así ustedes van a obtener los puntos de retroalimentación. Ahí van a cumplir con el objetivo
que es retroalimentar. Sí, a los de tu equipo, Juan Antonio, efectivamente, tienen que retroalimentar a sus compañeros de equipo, ¿sí? Em, por ejemplo, ¿no? Muchos me dicen, a veces es el primer día del foro, el segundo día, el tercero, y ya me están escribiendo, ¿no? Maestra, no participan mis compañeros, ¿qué hago? Ya quieren entregar el reto 2, pero para eso son 10 días. A partir de mañana y hasta el 8 de agosto, son 10 días en los que ustedes pueden esperar. No, en un foro también no se puede participar en un solo día, ¿no? ¿No? Para eso son 5 compañeros, hay que tener un poquito de paciencia, porque por eso es un trabajo en equipo, ¿no? Es un trabajo colaborativo, ¿no? Porque entre todos están participando en el foro, retroalimentando, compartiendo información. Entonces, un poquito de paciencia. ¿Cuántos días pueden esperar? Porque bueno, también hay estudiantes que no participan en el foro, pasan los 10 días y nunca participaron, ¿no? Bueno, yo les sugiero que se esperen de 6 a 7 días. Esperen 6, 30, 31 hasta el 4 de septiembre, ¿no? 6 días, 7 días para participar y que participen sus compañeros. Y si ven que no lo hacen, hasta entonces ustedes pueden retroalimentar a compañeros de otros equipos, pero hasta entonces, porque la idea es que participen con su equipo, es lo que cuenta en la calificación. La rúbrica de calificación, lo que tiene mayor puntuación es esto, la retroalimentación a sus compañeros y la participación en equipo. Hay quien contesta los planteamientos y con el pretexto de que mis compañeros no participaron, no entregan la retroalimentación. Y ese es un grave error, porque en la rúbrica de calificación de este reto es lo que más puntos vale. Entonces, ¿a qué le debo dedicar o poner mucha atención? A esa retroalimentación que le doy a mi compañero y a fundamentar, ¿sí? Debo de citar la fuente de consulta de acuerdo a las referencias de APA. Ahí están los lineamientos. Los pueden descargar de los retos 3 y 4, pero si no, yo se los voy a compartir ahorita más al rato en la plataforma para que, para que ustedes se guíen de los lineamientos APA. Acuérdense que todas las actividades deben estar bien sustentadas con estos lineamientos. Entonces, citen las referencias. En otras ocasiones también en los foros. He visto que como les gana el tiempo, ya no participaron en los 10 días y en el último día quieren participar. Compañero, muchas felicidades. Qué bien está tu aportación. Eso no es retroalimentación. Es una felicitación a su compañero, pero de ninguna manera van a obtener puntos con esos comentarios, ¿no? O qué bien hiciste tu trabajo, compañero. Veo que lo fundamentaste muy bien. Sí, pero eso no es retroalimentación, ¿sí? Retroalimentación es compartir conocimiento. O hay veces que con solo dar las gracias porque te aportaron en tus planteamientos y contestaste, piensan que eso ya cuenta como una retroalimentación. No, no cuenta como retroalimentación, eso lo dejo muy en claro para que pues ustedes busquen la manera de lograr esos puntos. Además es muy interesante porque van a aprender mucho más de esta convención buscando nueva información relativa a ello, ¿sí? Bueno, viene la segunda parte del reto. Esta es la primera parte, la participación en el foro. La segunda parte, el documento en Word. Debe de llevar ese orden. Acuérdense que sus trabajos deben ir bien estructurados, son trabajos de licenciatura. Entonces, número 1, la portada con todos los datos de identificación que se señalan en las instrucciones. 2, la respuesta a los planteamientos. En la respuesta que se pide aquí en el documento de Word no es capturas de pantalla, porque luego toman las capturas de su contestación de planteamientos y las pegan. No, es las respuestas literales. ¿Por qué? Porque como sus compañeros los van a retroalimentar, ustedes pueden ampliar la información que ustedes hayan hecho. Además, en el foro se pueden ustedes percatar si algo les faltó y lo pueden complementar en el documento de Word, ¿sí? Ahí contesten ya las respuestas completas de los planteamientos. 3, las capturas de pantalla. Ahora sí, capturas de la aportación que ustedes hayan realizado a sus compañeros, en donde viene cómo compartieron el conocimiento y el fundamento, las referencias de APA. Y solamente así va a quedar
esa retroalimentación para calificarse, ¿no? La captura. A veces toman captura de lo que a ustedes les aportaron, no, eso no, eso cuenta pero para su compañero, no para ustedes. Entonces, es la retroalimentación que ustedes hayan realizado. Y número 4, la conclusión. En esta conclusión se exige una extensión mínima de 150 palabras a 300 palabras máximo, en el que deben de argumentar la importancia que tiene esta convención en materia de derechos humanos, ¿sí? Entonces, en eso se debe de centrar la conclusión final, porque hay veces que ahí todavía siguen analizando los sujetos y sus funciones. No, eso ya pasó. O en esta parte de conclusión, pues meten otra información que ustedes investigaron, pero no lo que se está solicitando, que es el impacto que tiene la convención en materia de derechos humanos. Entonces, para que centren esa conclusión de acuerdo a lo que se solicita. ¿Sí? Respecto a este reto 2 que ya acabamos de explicar, ¿alguna duda o pregunta? ¿No? Bueno, por parte de Juan Antonio, no. Espero que Víctor, Alondra y Sasha tampoco. Víctor tampoco. Bueno, vamos a continuar entonces con el reto número 3. En el reto 3, aquí tienen ustedes que realizar un ensayo. Para poder elaborarlo, primero van a elegir uno de dos documentos. Puede ser la Declaración Universal de Derechos Humanos o la Convención Americana sobre los Derechos Humanos o Pacto de San José, ¿no? También conocido así porque fue el lugar en donde se ratificó esta convención. Entonces, uno de los dos, y aquí vienen los enlaces. ¿Qué van a hacer? Lo van a leer completo, lo van a estudiar, lo van a analizar. ¿De qué se trata cada declaración, la convención? ¿Sobre qué versa estos tratados internacionales? Una vez que lo hayan hecho, viene la segunda parte. Van a elaborar un ensayo. Acuérdense que en el ensayo, el escritor, el autor, tiene que escribirlo de acuerdo a su comprensión del tema, elaborando sus propios argumentos, sus puntos de vista. En un ensayo no puedes transcribir ni copiar literalmente un documento, porque ahí entonces ya no estarías exponiendo tu punto de vista personal o tus argumentaciones, sino estás copiando tal cual otro documento. Hago énfasis en esto porque he visto varios ensayos en donde tal cual transcriben estos tratados internacionales y pues todas las cuartillas se le van en la transcripción del tratado internacional, pero esto pues no. Además que es una práctica deshonesta porque incurren en plagio. Cuando un documento contiene más del 50% de otros autores que de las ideas propias, en automático es un plagio, en automático, ¿no? Así lo establece el manual APA. Entonces, tengan mucho cuidado aquí. Este ensayo debe de tener una extensión mínima de 5 cuartillas, sin contar la portada y las referencias. Entonces, primero va la portada, luego inicia el ensayo. Les sugiero que la primer cuartilla sean los antecedentes, la introducción. Esta introducción debe ser relativa al instrumento internacional que ustedes hayan estudiado, antecedentes de la Declaración Universal o de la Convención, cómo surgió, sobre qué versa, de qué trata, ¿no? Sobre eso debe versar la introducción, que es la primera parte, puede ser una cuartilla. Luego viene el desarrollo, que es la parte más extensa del ensayo, porque es en donde como tal van a exponer todo el tema. Pueden ser 3 cuartillas este desarrollo. ¿Y qué tienen que hacer en él? Van a explicar los derechos humanos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con el tratado internacional que ustedes estudiaron, ¿sí? Entonces, voy a poner un ejemplo. Un derecho humano establecido en la Constitución Política lo es el artículo eh, tercero constitucional relativo a la educación.
La educación es muy importante para todas las personas de todas las edades, niños, adolescentes, jóvenes y hasta para los adultos mayores de la tercera edad. Este derecho humano es tan importante que también se encuentra establecido en el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ya que la Declaración Universal también lo considera como muy importante de forma mundial. Este es un pequeño ejemplo que yo les estoy poniendo, explicando un derecho humano que está en nuestra Constitución y relacionándolo en dónde lo encontramos en el Tratado Internacional. Derechos humanos. Nuestra Constitución, en la primera parte que habla de los derechos humanos y sus garantías, del artículo primero al 29, pues tiene muchísimos derechos humanos. Y del 30 en adelante, al 136, pues es la parte orgánica, pero también contiene algunos derechos humanos, como cuáles, pues los derechos civiles y políticos. En el artículo 123 encontramos los derechos sociales, el trabajo. Entonces, hay muchos derechos en nuestra Constitución. Ustedes pueden elegir los que ustedes quieran para explicar en su ensayo. Tienen mucha tela de dónde cortar, ¿no? Eh, si quisieran explicar todo sería imposible, ¿no? Son muchos derechos humanos los que tenemos, pero por eso ustedes deben elegir los que consideren más importantes, ir explicando cada uno y al mismo tiempo irlo relacionando con el contenido del tratado internacional. ¿Sí? Explicando con sus propias palabras, porque solamente así se podrá advertir el aprendizaje que ustedes están adquiriendo. Muchos hacen, lo que hacen es copiar el contenido de la Constitución. No, eso tampoco se vale. Para eso está la Constitución de consulta, de lectura. Entonces no se vale copiar pues todo el artículo tercero. Imagínense, es tan extenso que ahí se les va a ir uno o dos cuartillas completas. No, 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 eso no. No copiar artículos, tampoco copiar los de la Declaración Universal ni de la Convención. No, no. Ustedes léanlo y expliquen con sus propias palabras. ¿Sí? Ahí pueden desarrollar entonces esas tres cuartillas. También otra recomendación, he visto que a veces en el desarrollo exponen, ¿no? Antecedentes de las constituciones de nuestro país, pero es que ese no es el tema. Sí es información muy interesante, claro, pero eso es para otra materia. Tal vez para el derecho constitucional, tal vez para derechos humanos, no sé. Pero acuérdense que nuestro tema del ensayo es tratados internacionales. Por eso relacionamos el contenido de nuestra norma, de nuestra máxima ley, que es la Constitución, con el del tratado internacional. ¿Sí? Entonces, para que no coloquen contenidos o temas que no se solicitan en las instrucciones. Acuérdense que primero debemos cumplir con lo que dice el reto. Y ya la última parte que es la conclusión, que ahí sería la cuartilla que nos falta, la quinta cuartilla, la conclusión debe versar sobre la importancia que tienen los tratados internacionales en general en el marco jurídico mexicano. ¿Sí? Y cuando decimos tratados internacionales en general, nos referimos a todos, no nada más a la declaración y a la convención, porque luego en su conclusión vuelven a tomar solamente como estudio esos dos tratados. No, no, es en general. El Estado mexicano ha firmado aproximadamente 206 tratados internacionales, ha ratificado. Entonces, son muchos los tratados internacionales. ¿Qué piensan de ellos? ¿No? ¿Cómo impactan en el marco jurídico mexicano? Y cuando decimos marco jurídico mexicano, no únicamente nos referimos a la Constitución, sino también a los criterios de la Corte, a los sistemas normativos indígenas, etcétera, ¿no? Todo ello lo que conforma nuestro sistema jurídico mexicano. Entonces, para que todo eso lo tomen en cuenta al momento de hacer su conclusión. Respecto a este reto 3, ¿tienen alguna duda o pregunta? A ver, yo Sí, aquí me quedó una duda. Entonces, de las dos ligas que tenemos aquí, vamos a escoger solamente una y de ahí nos vamos a tomar para realizar lo demás. claro, así es. Vas a tener obligatoriamente para tu ensayo, por lo que me preguntan aquí de la referencia o fundamental del contenido, forzosamente van a tener dos fuentes de consulta.
La primera, que es la constitución política vigente, y el tratado internacional que hayan elegido, ya sea la declaración o la convención. Ujú. Esos son. Y básicamente es lo único que necesitan, ¿eh? Si ustedes quieren leer más sobre derechos humanos, lo pueden hacer, pero acuérdense que la naturaleza del ensayo es plasmar en el contenido, desarrollar el tema desde su perspectiva, su punto de vista, ¿no? Sus propios argumentos, ¿no? Es lo que mayor validez tiene. Hay veces, cuidado, nada más tengan mucho cuidado si es que van a transcribir alguna cita de otro autor, que estos contenidos no rebasen el propio, el que ustedes elaboren con sus propias palabras. Por eso les pido mucho que estudien el manual APA, los lineamientos, porque ahí hay una clasificación de tipos de plagio. Y hay veces que por desconocimiento podemos incurrir en alguno de ellos. Por ejemplo, este que yo les estoy diciendo. Muchos copian citas de otros autores, copian, pegan. Ay, me gusta lo que dice este autor del derecho humano, y lo copian y lo pegan y citan la referencia. Otro, pero cuando se dan cuenta, todo el ensayo es de otros autores, es una compilación de otros autores. ¿Y qué expusieron ustedes con sus propias palabras? Pues casi nada, ¿no? El 10% de su ensayo. Y el 90 es de todos los demás autores. Ahí ustedes incurren en un plagio por extensión o reutilización. Así se denomina de acuerdo al manual APA. Entonces, no incurran en esa parte, por favor. Traten ustedes de desarrollar todo el contenido con sus propias palabras. Claro que se puede. Para eso está la paráfrasis, ¿no? Explicar con sus propias palabras los contenidos, ¿sí? Hasta ahí, y fundamental el contenido, dice Juan Antonio, ¿no? Bueno, al final van las referencias, acuérdense, en APA, citas y referencias, ¿eh? Si ustedes ponen la referencia en la parte final, las citas van en el cuerpo de su ensayo en donde lo hayan empleado. Claro que como aquí solo es Constitución y Tratado Internacional, generalmente cuando son normas, se hace a través de acrónimos, las iniciales. Por ejemplo, de la Constitución es CPU. Y para no estar poniendo a cada rato Constitución, ya nada más ponen CPU, ¿no? O un artículo, si van a señalar el artículo, y ya en la parte final, en la referencia, al poner constitución política, ahí le ponen CPU para que esté relacionada la referencia con la cita. De hecho, en los lineamientos APA viene muy bien explicado cómo se hacen citas y referencias con las leyes y las normas. Entonces, ahí lo pueden verificar. Ya si citan algún autor en particular, bueno, la citación es distinta. Acuérdense que en la referencia les pide los apellidos, la inicial del nombre del autor, el año de edición, el título de la obra y el enlace, si es que es digital, ¿no? Si no, pues la página. Y ya en la cita, ahí únicamente va el primer apellido y la inicial del primer nombre, nada más. No se les olvide, citas y referencias. Yo he observado cierta resistencia de muchos estudiantes a estudiar y a emplear el manual APA en las actividades. Yo los invito a que lo hagan porque es el sistema que establece la UB. Entonces, los invito a que lo apliquen. No está muy complicado, solo es leer el manual que viene explicado en unos términos muy sencillos. Solo es cuestión de hacerlo y aplicarlo, ¿sí? Vienen muchísimos ejemplos en el manual de cómo hacer las citas y las referencias. En las rúbricas de calificación, sobre todo en la 3 y en la 4, viene con puntos de calificación a citar y referenciar en APA. Entonces sí es importante que aprendan a hacerlo. Si yo detecto que no, pues ahí se estarían perdiendo de esos puntos de calificación. Bueno, como quedan 9 minutos de esta sesión, les aviso que voy a abrir otra. De hecho, voy a colocar en avisos de plataforma la segunda sesión para que si esta se llega a terminar, por favor, ingresen a la otra que ya va a estar en avisos, por si no nos diera tiempo terminar en 9 minutos. Yo creo que no nos va a dar tiempo. Voy a pegar de una vez el enlace. No lo pego desde un principio, antes de iniciar, porque me da temor que se confundan sus compañeros y si entran después, en lugar de entrar
a la segunda, entren a la primera o haya una confusión, pero justo en ese momento coloco el enlace, ¿eh? Un segundito nada más. Ya está, ya lo acabo de colocar ahí en avisos de plataforma, el segundo enlace. Bueno, continuamos entonces con el reto número 4. En el reto número 4, ustedes tienen que estudiar, investigar sobre las cortes internacionales, hacer una investigación y después de ello iniciar con el cuadro comparativo. Este es el cuadro comparativo que aparece en plataforma, está basado en preguntas, ustedes tienen que hacer, dar las respuestas. Corte Penal Internacional, Corte Internacional de Justicia y Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo les sugiero que se vayan a las páginas oficiales de estas cortes, porque ahí viene todos los antecedentes y viene muy bien explicado cómo surgieron, por qué nacieron, cuáles son las normas que rigen a cada una de estas cortes, sus estatutos, etcétera, ¿no? Todo viene ahí muy bien explicado. Y claro que sí, también hay muchas más fuentes de consulta. Nada más verifiquen que sean fuentes serias, de investigación, no se vayan a ir a Rincón del Vago y estas tareas, porque pues obviamente que ahí no hay fundamentos de esta información que se comparte en esas plataformas. Entonces, por eso les sugiero que se vayan a las páginas de estas cortes. Les pregunta qué es sus funciones, en qué momento tiene competencia cada una de estas cortes para intervenir en determinado caso. Bueno, la idea que ustedes al dar estas respuestas van a poder identificar similitudes y diferencias entre cada una de estas cortes, las van a conocer, cuál es su función, ¿no? Esa es la idea, que ustedes aprendan de esa información. Lo que sí es muy importante es que también señalen el fundamento o la fuente de donde están tomando esta información, ¿sí? Fíjense que hay algunos estatutos que rigen estas cortes en donde vienen algunas respuestas. Y hay veces que señalan el artículo 54 que, pero no nada más el artículo 54. Acuérdense de la paráfrasis, explíquenlo con sus propias palabras, porque lo que se pide en este cuadro es la respuesta, no el artículo. Entonces, y además eso les va a ayudar a estudiar, comprender cada uno de estos puntos que son muy importantes. Y la última columna que dice, menciona y describe brevemente un caso emblemático resuelto por la Corte. Bueno, esto lo dejo como algo muy importante, lo menciono aparte de las otras tres columnas, porque la instrucción es menciona y describe. Hay casos, voy a poner un ejemplo, como en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde está el caso de Campo Algodonero, que se refiere a la investigación que se realiza por las mujeres muertas en Chihuahua, Ciudad Juárez, ¿no? Y este caso se conoce así como el caso de Campo Algodonero. Y entonces me lo mencionan aquí, ¿no? En el cuadro, le ponen caso Campo Algodonero. Y ya, no. Pero dice y describe. Se olvidan de la segunda parte. Solamente mencionan, pero no describen. Y acuérdense que la descripción es muy importante porque las características de esta descripción son lo que hacen relevantes o emblemáticos estos casos. ¿Y qué características entran dentro de la descripción? Bueno, los sujetos que participaron en estos hechos, quien realizó el acto y la víctima, por ejemplo, ¿no? Quien comete delitos en la Corte Penal Internacional, quien comete un genocidio, por ejemplo, ¿no? Y los hechos, un genocidio, ¿en qué consistieron estos hechos? ¿En qué fecha sucedieron? ¿No? Es lo más importante, ¿en qué fecha? Porque acuérdense que
estos hechos se empiezan a investigar a partir de que surgen estas cortes. Anteriormente a al surgimiento de las cortes, pues no había quien sancionara los hechos de tal magnitud, ¿no? Entonces es importante la fecha en que sucedieron los hechos, la fecha en que se dictó la sentencia, cuáles fueron las medidas o sanciones impuestas por la corte. Eso es lo que hace el caso emblemático. Y luego otra cosa importante, ¿no? Dice, menciona y describe brevemente, con estos datos que yo les acabo de dar, un caso emblemático resuelto. Porque me han a veces citado casos aquí que no han sido resueltos todavía, que apenas iniciaron, que están en investigación, como el caso reciente de México, ¿no? Y apenas es un caso que está en investigación y lo menciona, pero entonces no se ha resuelto. Entonces, verifiquen cuando investigan cada uno de los casos de la corte que ya se haya resuelto, que ya haya una sentencia definitiva y cuáles fueron las medidas que se impusieron, ¿sí? Si en caso de que sea una absolución, que se haya absuelto a un país por los hechos cometidos, bueno, las razones, por qué se consideró, porque eso es lo que hace emblemático ese caso, ¿sí? Bueno, esa es entonces la primera parte. La segunda parte son tres planteamientos, son como tres preguntas que se formulan respecto a cada una de las cortes, en donde deben dar contestación y dice, y argumenta tus respuestas. Entonces, las respuestas que dan a esas tres preguntas, me parece que la primera es respecto a la eficacia de la Corte Internacional de Justicia, si ha sido importante su creación, bueno, ustedes tienen que contestar esa pregunta, ese planteamiento, argumentando correctamente su respuesta, señalando si hay un fundamento legal en algún estatuto, pueden señalarlo y explicarlo con sus propias palabras, ¿sí? Bueno, y ahí termina, ¿no? Esto lo puse aquí porque son los criterios de ponderación para calificar. Acuérdense que cada reto tiene una rúbrica. Este en particular, este reto 4, que es el que mayor valor tiene porque vale 25 puntos, 25%, pues tiene toda una rúbrica de lo que se toma en cuenta en la calificación para que consideren todos esos puntos y obtener la más alta, ¿no? Una de ellas es precisamente que estén bien fundamentada la información, citas y referencias, sobre todo en los casos emblemáticos, como están en las bases de datos de las cortes, pues tienen que señalar de dónde tomaron esa información, la cita en el cuadro comparativo y abajo en la parte final las referencias. Ya se va a cortar la sesión. Vamos a ingresar a la otra para terminar de explicar el último reto, por favor.